Hola, ¿cómo están? La presencia de Dios siempre fue algo muy importante en la vida, no solo de los judíos, sino también de todos los cristianos. Cuando Dios dio instrucciones específicas para que se construyera el arca de la alianza, era para simbolizar su presencia en medio de su pueblo. Cuando había pecado, cuando había rebelión, el tabernáculo donde quedaba el arca era desarmado y después armado fuera, ensamblado fuera del campamento de Israel, simbolizando que el Señor se había alejado de ellos por sus pecados. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Curiosamente, en el arca había tres cosas. Había la vara de Aarón, que reverdecía. Había un potito con maná. Y había las tablas, las segundas tablas de los mandamientos, ¿verdad? Las primeras Moisés rompió. Curiosamente, la Biblia nos enseña que los levitas quitaban a veces el pote de maná, quitaban la vara, pero algo que nunca era quitado de dentro del arca eran los 10 mandamientos. ¿Por qué? Bueno, puede ser que vivas sin la vara de Aarón, significa sin la provisión de Dios. Puede ser que vivas sin el maná de Dios, significa sin el alimento de Dios, pero algo del cual es imprescindible tu vida es la ordenanza de Dios, los mandamientos de Dios, el orden de Dios en tu vida. Ahí están los 10 mandamientos. De lo contrario, tu vida sería un caos. Por eso el arca simbolizaba la presencia de Dios. Curiosamente, desde que Saúl asumió el trono, no se habla de la presencia de Dios, no se habla del arca del pacto. A Saúl no le interesaba el arca. El arca quedó más de 100 años, digamos, perdida. Bueno, el tema de esta plática es la presencia de Dios. Y quiero que vayan conmigo a 1 de Samuel, por favor. Hay un relato aquí que es maravilloso. Quiero compartir con ustedes esa noche. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1. La palabra dice así. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ok, el arca estuvo en casa de Abinadab 70 años. En la mejor casa del lugar. Durante el reinado de Saúl, hubo un completo descuido y abandono de la presencia de Dios. Llegó un momento en que nadie sabía dónde había quedado el arca. Saúl era rey y no le interesaba la presencia de Dios. Vayan conmigo al segundo de Samuel. Brinquen al segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 6, de versículo 1 al 3. David ya asume el trono. Y lo primero que hace David es preguntar dónde quedó el arca, dónde quedó la presencia de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 6, de versículo 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ese es muy interesante el relato. David pregunta, ¿dónde está el arca? Y alguien dijo, oye, la última noticia es que está con Abinadab. El arca estaba en casa de Abinadab. La mejor casa del lugar. Estaba en un collado, en una montaña. El acceso era difícil. Pero el arca no tenía lugar en la casa de Abinadab. La trataban como una caja cualquiera. Los hijos de Abinadab crecieron acostumbrados con ese mueble, digamos así. Y cuando la van a traer, David comete el craso error de confundir las cosas.
manda construir um carro novo, pero se le olvidou que a presença de Deus não vem sobre carros nem sobre animais, vem sobre pessoas, sobre corações. Por isso a arca sempre era cargada por os levitas, não era transportada em nenhum carro, nem por animais. Usa e Ahio eram nietos de Abinadab, eram hijos de Eleazar. Eram levitas, pero não eram sacerdotes. Não eram sacerdotes, não lhes tocava fazer essa labor. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 4 e 5. E quando lo llevavam de la casa de Abinadab, que estava no collado, sempre la menciono, no collado, com el arca de Deus, o sea, quando jalaram el carro com el arca de Deus, Ahio iba delante del arca. E Davi e toda a casa de Israel dançavam delante de Jeová com toda classe de instrumentos de madeira, madeira de haia, com harpas, salterios, pandeiros, flautas e símbolos. Ou seja, era uma fiesta. Era uma fiesta, porque a presença de Deus regressava à casa de Deus. Ahio iba delante del arca. É uma posição que não lhe tocava. A intenção aqui de Ahio era, eu cresci com essa caja, já era grande, os dois eram já homens grandes, Ahio e Uza. Ahio iba delante del arca, como que dizendo, miren como eu abro caminho à presença de Deus. Isso é soberbia. Eu conhecido a muitas pessoas que actuam da mesma maneira. Se eu não predico, não há poder. Se eu não oro, não há sanidade. Se eu não invoco, Jeová não viene. Se eu não profetizo, é que a profecia não sirve. Desgraciadamente, no meio cristiano, há muitas pessoas que se creem melhores que Jesucristo. Assim direto como é. Ahio iba delante de la presença de Deus, com o afã de dizer, miren como eu abro passo à la presença de Deus. Soberbia. Nenhum homem pode abrir passo para que chegue à presença de Deus. E também há pessoas que dizem, se tu me invitas a tua igreja, eu trago o avivamento de Deus a tua igreja. Soberbia. Não somos melhores que Cristo, jamás lo seremos. Há que ubicar-nos. Então, Davi manda buscar el arca, construir um carro, de aí já começou mal a coisa. Depois de mais de 100 anos perdida, e mais de 70 anos nessa casa, colocam el arca nesse carro e começam a bajar, porque a casa era num collado, acuérdate. Então, Ahio, um dos hijos de Eleazar, não confunda com Eleazar, o filho de Arão, isso já passou a ser outra coisa, claro, pero era o neto de Abinadab, proprietário da casa onde el arca havia quedado 70 anos. Acorda dessa fecha, desse número, mais bem, 70 anos aí. Ahio iba adelante, como que dizendo, míreme a mim, eu abro passo a la presencia de Dios. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, una región ahí, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ojo, aquí no dice que el arca estaba a punto de caer. Aquí no dice que el arca estaba en riesgo de caer. Simplemente los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Para muchos eso es absurdo, pero no es absurdo. Acuérdate, su hermano Ahio iba delante, diciendo, miren como yo abro paso a la presencia de Dios. Y Uza hizo algo peor, colocando la mano en el arca, como que diciendo, miren como yo controlo la presencia de Dios. Soberbia, claro que é soberbia. E por isso a ira do Senhor se encendiu. A palavra diz que os bois tropeçavam, já hablamos disso, verdade? No grego é shami, se resvalaram. Pero em nenhum momento nos disse que a arca estava a ponto de cair. Ahio iba adelante abrindo passo e seu irmão Uza iba atrás com um aguijón. Sabe que é isso? Queria livrar-se já dessa caja, já estava harto dessa caja em sua casa. E uma demonstração de soberbia, Uza queria demonstrar que podia manejar a presença de Deus.
Que hermanos, ¿verdad? Que hermanitos, ¿verdad? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 8 y 9. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa, hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Perez Usa. No es el nombre de una persona. Significa ahí murió Usa, ahí pereció Usa. Por isso he escuchado muitas coisas de que se tu te apellidas Pérez, eres judío. Não hagan isso. Isso não é um nome próprio, isso é uma calamidade, é perecer. Não é um nome judío, não é um apellido judío. É geográfico. Davi se enoja porque o incidente com Usa havia estropeado sua fiesta. Davi havia preparado toda uma fiesta, mas agora havia um cadáver, e onde há um cadáver não há fiesta, verdade? Deus habita en medio de la alabanza y David ya no estaba con ánimo para estar en su presencia. David se enoja con el Señor. Se enoja a tal grado que ya no quería llevar esa caja al lugar que había preparado para ella. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, que es Belén, ¿verdad? Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Geteo. Escuche bien eso. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo quedó con Abinadab? 70 años. ¿Y cuánto tiempo el arca quedó con Obed-edom? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Creo que já captaram a ideia. Como tratas tu a presença de Deus? Essa é a clave. Como tratas tu a presença de Deus? Usa pereceu, Usa murió. David dijo, já não quero essa caja. Alguém de aqui quer a caja, eu não a quero. Nadie levantou suas mãos. Acabavam de ver o que havia sucedido por tocar essa caja, el arca, el pacto. E então, un anciano, Obed-edom, levanta su mano en medio de la multitud y dijo, si nada la quiere, yo la quiero. Obed-edom ni era levita, ni era sacerdote, ni era judío, ni era hebreo. No lo era. Era geteo. Era de otro lugar. Pero él sí quería la presencia de Dios en su casa. Él sí anhelaba la presencia de Dios en su casa. Y entonces, como nadie la quería, Obed-edom levanta la mano y dice, yo la quiero, si ustedes no la quieren, yo me la llevo. Entonces el rey David dijo, ok, viejo, pasa por la caja, y no la pasó él. Pasaron sus nietos, jovencitos, salieron 4. En medio de la multitud salieron los 4. Se acercaron por detrás del carro y buscaron adentro algo. La multitud no entendía qué es lo que estaban buscando y de pronto encontraron las varas para transportar el arca de manera digna y correcta. Y entonces David entendió. Entonces David se asustó. Los jovencitos sabían más que el rey. Y entonces encontraron las varas, colocaron las varas en las argollas del arca. La levantaron. La gente abrió paso. Imagínate el silencio en el lugar. Y se llevaron la presencia de Dios. Se llevaron el arca del pacto. El arca quedó 3 meses con ellos y todo lo que tenían fue prosperado. La casa de Obed-edom era cerca de ahí. Él sabía de la mortandad entre los filisteos, entre los betsemitas, que tocaron el arca de manera indigna, y de Usa, provocada por tratar la presencia de Dios de manera irrespetuosa. Obed-edom sabía, su familia sabía, y aún así corrieron el riesgo. ¿Quer estar en la presencia de Dios? Pague el precio, corre el riesgo. Algunas consideraciones finales de lo que acabamos de estudiar en ese día. Número 1. El arca quedó en casa de Abinadab 70 años. Y ahí no pasó absolutamente nada. No hay ninguna noticia de que algo haya sucedido ahí en esos 70 años. En cambio,
Quedó solo 3 meses en casa de Obed-Edom y toda su casa fue bendecida. ¿Sabe por qué? Porque Obed-Edom sabía cómo tratar la presencia de Dios, con reverencia y con respeto. Llegó noticias al oído del rey. Dijeron, rey, ¿te acuerdas de Obed-Edom, el viejo que llevó el arca? Sí, pues su agua en su propiedad es la más pura de la región. Sus ovejas son más numerosas que las tuyas, oh rey. Su ganado es más saludable que el tuyo. O sea, todo lo que tenía Obed-Edom fue prosperado. A tal grado que después, que 3 meses después, el rey manda traer el arca, pero la trae de manera adecuada, con los sacerdotes cargando el arca, no sobre animales, no en un carro. Y se hizo una fiesta para el regreso de la presencia de Dios. Consideración número 2. Ahío y Uza se asemejan a los cristianos que piensan que pueden abrir paso a la presencia de Dios y controlarla. Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Número 3. David tenía tanta prisa en llevar la presencia de Dios a su casa que no preparó lugar para el arca, y Uza tenía tanta prisa de deshacerse del arca que con un aguijón espoleaba a los bueyes, a los animales que estaban llevando el arca. Número 4. Los filisteos tocaron el arca para colocarla sobre un carro de bueyes. Sin embargo, los que la pusieron en el carro no murieron, y Uza sí murió. ¿Cuál es la diferencia? Los filisteos robaron el arca mató a un montón de ellos, pero colocaron el arca en un carro de bueyes y soltaron, y el arca fue conducida directito a la ciudad de levita y sacerdotal. Los filisteos no sabían lo que estaban haciendo, pero Uza sí. Uza sí sabía. Esa es la diferencia. Y número 5. La presencia de Dios no es para reposar sobre artefactos o cosas hechas por manos humanas. La presencia de Dios siempre reposa sobre hombres y mujeres que, como Obed-Edom, la honran y la quieren. La pregunta es, ¿cómo tratas tú la presencia de Dios, hermano y hermana? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras familias. Enséñanos cómo apreciar tu presencia, Señor. Enséñanos cómo valorar tu presencia, Padre Santo. Yo creo que hoy quedó claro eso, lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Gracias por tu presencia, porque tu presencia hace la diferencia. Amén. Muchas gracias. Nos vemos domingo. Bye.